Hola, buenos días a todos y a todas. Vamos a presentaros nuestro trabajo sobre el profesor resiliente, fortaleza y creatividad en el aula de matemáticas y arte. El trabajo está realizado por tres doctoras de la Universidad CEU San Pablo. En primer lugar, mi compañera aquí conmigo, Cándida Filgueira Arias. En segundo lugar, María del Mar Hernández Suárez. Y en tercer lugar, yo misma, María del Carmen Escribano Ródenas. Vamos entonces a hacer una breve introducción sobre el contexto educativo que se caracteriza por la incertidumbre, la sobrecarga emocional y la transformación constante de los entornos de aprendizaje en todos los niveles y principalmente en la etapa de educación secundaria, que es la que hemos elegido para este estudio. Estos factores exigen nuevas competencias en los docentes, en los profesores, y entre ellas la resiliencia como capacidad de adaptación positiva ante la adversidad en todos los posibles escenarios. Vamos a continuar con, si estamos hablando de resiliencia, pues habrá que tener claro qué es la resiliencia para partir de ahí. La resiliencia docente se define como la capacidad de los profesores para enfrentar situaciones adversas, adaptarse a los cambios y mantener su compromiso profesional. No es una cualidad innata en las personas, sino una competencia que puede desarrollarse mediante la reflexión, el apoyo tanto familiar como institucional y la formación continua. ¿Cuáles son los objetivos de nuestra ponencia? Pues analizar la resiliencia en docentes de matemáticas y de arte en la etapa de educación secundaria. En segundo lugar, identificar estrategias efectivas para su fortalecimiento. Y en tercer lugar, proponer herramientas que favorezcan su bienestar. ¿Qué metodología hemos seguido para realizar este trabajo? Pues primero una revisión bibliográfica reciente para pues saber qué es lo que opina la literatura sobre la resiliencia en esta etapa, una revisión con un enfoque cualitativo y en segundo lugar se analizaron experiencias y percepciones sobre el entorno escolar y los mecanismos de afrontamiento. Hay muchos desafíos del profesor de educación secundaria, por lo que vamos a diferenciar entre los del profesor de matemáticas y los del profesor de arte. El primer desafío de los docentes de matemáticas consiste en enfrentar la ansiedad del propio alumnado ante una asignatura que no tiene buena fama, ¿verdad? Matemáticas, ya se sabe, es algo horrible. Y además resulta muy complicada si no hay un seguimiento continuo por parte del alumno y del profesor. El segundo desafío es la presión por las calificaciones, es decir, tener una buena calificación en matemáticas es un sinónimo de ser un alumno bueno. El tercer desafío que relatamos es la enorme dificultad para mantener el interés en contenidos abstractos, que no son puramente creativos, sino que están delimitados por la lógica. Las estrategias que sugerimos son, en primer lugar, la adaptación de metodologías activas para que el alumno sea el centro del proceso de enseñanza y pueda participar activamente en su propio aprendizaje. En segundo lugar, el fomento del pensamiento crítico. Sabemos que el pensamiento crítico es una habilidad esencial que permite a los individuos abordar problemas complejos, tomar decisiones fundamentadas y reflexionar de manera profunda. Su desarrollo durante la etapa de la adolescencia es crucial, ya que influye tanto en el rendimiento académico como en el crecimiento personal. Las matemáticas, más allá de ser una disciplina técnica, proporcionan un contexto ideal para fomentar este tipo de pensamiento. Y en tercer y último lugar, la última estrategia resiliente que planteamos es la transformación del error en una oportunidad de aprendizaje. Para el profesor de arte, los desafíos son completamente diferentes a los del profesor de matemáticas. En primer lugar, los profesores de arte en la etapa de educación secundaria enfrentan
la falta de reconocimiento institucional. No es igual un profesor de matemáticas que uno de arte, parece mentira, ¿verdad? En segundo lugar, el desafío es la subjetividad en la evaluación, ya que el arte siempre ha sido muy subjetivo y muchos artistas, hoy venerados, han visto pasar su vida sin una buena valoración de sus obras. Todos somos conscientes de ello. Y en tercer lugar, la necesidad de defender el valor del arte en un currículum tecnificado, ya que la sociedad actual del siglo XXI es una sociedad completamente tecnológica. Las estrategias resilientes que proponemos son, en primer lugar, la creación de espacios seguros para la expresión artística, sin miedos al rechazo o al error. En segundo lugar, la validación de la diversidad creativa con un reconocimiento individualizado. Y en tercer lugar, la gestión emocional, es decir, la capacidad de reconocer, comprender y manejar las propias emociones, así como las de los demás, de manera efectiva. En definitiva, la habilidad de percibir, interpretar y responder adecuadamente a las emociones en diversas situaciones. No se trata de controlar completamente las emociones, sino de reconocerlas, aceptarlas y ajustarlas para mantener el bienestar mental y emocional. Podemos comparar los desafíos del profesor de matemáticas versus el profesor de arte. Pero bueno, pues vamos a resaltar solo que mientras que los docentes de educación secundaria de matemáticas enfrentan una alta presión externa por sus resultados cuantificables, los de arte luchan principalmente por su reconocimiento en su disciplina. Ambos requieren diferentes estrategias resilientes para sostener su práctica pedagógica, como por ejemplo la evaluación más objetiva para los profesores de arte o el aumento de la creatividad para los profesores de matemáticas. Bien, y pasamos al apartado de vocación y compromiso. Es importante resaltar la vocación y compromiso docente tanto de los profesores de matemáticas como de arte. Ambos perfiles comparten una profunda vocación docente y un gran compromiso con el desarrollo integral del estudiante. Esta conexión con el propósito educativo fortalece la resiliencia del profesorado en general y en particular para los profesores de educación secundaria tanto de matemáticas como de arte. Las estrategias comunes para fortalecer la resiliencia, pues entre las estrategias más efectivas para fortalecer la resiliencia docente en los profesores de educación secundaria se encuentra el trabajo colaborativo y cooperativo, la formación en habilidades socioemocionales, la formación en habilidades, la autonomía pedagógica y el reconocimiento institucional, que son las que nuestro estudio propone. En el apartado de identidad docente y sentido se comprueba en la literatura analizada sobre resiliencia que los docentes que integran su identidad personal en la práctica pedagógica encuentran sentido en su labor docente, desarrollan una mayor capacidad de afrontamiento ante la adversidad, y es decir, que mejoran su resiliencia. El rol institucional, pues el acompañamiento familiar e institucional es imprescindible para que el profesor de educación secundaria pueda desarrollar y mejorar su resiliencia. Es innegable que la familia siempre es un apoyo primordial para mejorar la resiliencia personal. Sin embargo, en el caso de la profesión docente es indispensable el apoyo institucional del centro donde el profesor ejerce su labor educativa. La creación de espacios de reflexión y el diseño de políticas de cuidado del docente en los centros docentes son fundamentales, con el objetivo de cultivar la resiliencia entre el profesorado. ¿Y cuál es el impacto en el aula? Bueno, pues la resiliencia docente, la resiliencia del profesor de educación secundaria, no solo mejora el bienestar del profesor, sino que también enriquece la experiencia educativa del alumnado, promoviendo entornos más humanos y sostenibles. La motivación de los alumnos es clave para el aprendizaje, lo que está directamente relacionado con la resiliencia del profesor a su cargo. Los alumnos que se sienten más seguros y creativos trabajan de forma que su aprendizaje es más significativo y duradero. Y finalmente, en las conclusiones,
pues hemos llegado a la opinión de que la resiliencia docente es una competencia dinámica que puede y debe cultivarse en las asignaturas de matemáticas y arte, como hemos analizado. Recordemos que la resiliencia no es innata, por lo que se puede desarrollar y ampliar a lo largo de la vida. Reconocer y fortalecer esta capacidad en los profesores de matemáticas y arte es fundamental en la etapa de secundaria y es clave para transformar la educación desde el aula. A continuación, proponemos unas cuestiones a modo de reflexión final para generar un poco ese espíritu crítico que se pretende con esta ponencia. Y preguntar, ¿qué estrategias aplicas tú para cuidar tu resiliencia? ¿O cómo podemos apoyar mejor a nuestros colegas? Gracias por su atención y estamos a su disposición para responder cualquier pregunta que quieran realizarnos al respecto. Hasta luego.